al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Jesús es el Señor. Agradecemos al Señor por permitirnos estar una vez con ustedes disfrutando de su maravillosa palabra. Bienvenidos, Jesús es el Señor. Amén, hermano Julio. Jesús es nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Dios porque día a día podemos disfrutar de la revelación de su palabra. Amén. Así es, hermana Miriam. Recordarles que estamos en la serie y será predicado este Evangelio del Reino, el plan de la salvación divina, liberada por nuestro hermano Pedro Don y Miguel Ma. También recordarles, amados hermanos, que estamos en la semana 3. El título que estamos disfrutando dice: ¿Por qué me llamáis Señor? Hechos capítulo 13, versículo 22, la parte B. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Les invitamos a disfrutar esta maravillosa palabra. Amén. El Señor hoy nos dice: Amén. He hallado Amén. a David, hijo de Isaí. Amén. Oh Señor Jesús, que el Señor también pueda decir de nosotros, amén, de cada uno, hermanos: oh Señor Jesús, varón conforme a mi corazón. Amén. Aleluya. Quien hará todo. Quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Oh Señor Jesús, el Señor tiene un deseo: que hagamos todo lo que Él desea, su buena voluntad. Amén. Amén. El título para el día de hoy: conocer el corazón de Dios para hacer su voluntad. Amén. Al dar testimonio del rey David, Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Ciertamente, él dio ese testimonio con mucha alegría, porque había encontrado a alguien que conocía su corazón y su voluntad. Oh Señor Jesús, prestemos atención a esta parte del versículo: quien hará todo lo que yo quiero. Nuestro deseo es que en el momento en el que lea este devocional, usted reciba la realidad de cuán importante es que el Señor lo mire y le diga: he hallado a ti. Amén. Alguien que conoce mi corazón y hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Para entender mejor quién era David a los ojos de Dios, debemos saber cómo David servía a Dios. Vamos a leer la primera parte de Hechos capítulo 13, versículo 36 en 4 versiones, a fin de tener una visión más amplia y completa. Amén. La versión Nueva Biblia Viva dice: por cierto, después que David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios.
Amén. La versión, Nueva Versión Internacional, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Amén. La Biblia, la palabra, dice: por lo que respecta a David, después de haber estado al servicio del plan de Dios durante su vida. Y la versión Dios habla hoy dice: lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado. Amén. Por la lectura observada, vemos que durante su vida David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad, el propósito, el plan, según Dios se lo había ordenado, y no conforme a su propia manera. Querido oyente, ¿usted no desea eso también? Yo lo deseo. Amén. Aleluya. Oh Señor Jesús. Para concluir esta semana, veamos en el Evangelio de Lucas un episodio destacado en la vida del Señor Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oh Señor Jesús. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Al afirmar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, el Señor no puso un punto final en su historia. Por el contrario, mostró que el Espíritu estaba sobre él, ungiéndolo, incumbiéndole algo. De igual manera, el Espíritu nos ha sido dado. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 5. Hoy somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Acaso el Espíritu que nos fue dado y que hoy está 7 veces intensificado es simplemente para que esté en nosotros? No, es para que evangelicemos a los pobres, pregonemos libertad a los cautivos, restauremos la vista a los ciegos, libertemos a los oprimidos y prediquemos el año agradable del Señor. Amén. Señor Jesús, conforme a lo que ya leímos, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Esto está ocurriendo porque el Señor cumplió la promesa de las Escrituras de enviarnos el poder del Espíritu Santo.
Oh Señor Jesús. El Señor nos ungió con su Espíritu y nos dio el poder para dar testimonio del Evangelio del Reino. Entonces debemos ir a la presencia del Señor para conocer lo que está en su corazón y practicarlo. Él, id. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Oh Señor Jesús, hoy hemos visto que el Señor nos ha ungido con su Espíritu. Amén. Oh Señor Jesús, por eso también nosotros debemos ir y practicar. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya.